Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Re contenta por cómo vienen al día, con un empuje, con una energía. No saben lo frustrante que era el año pasado, que uno armaba cosas y generaba actividades y demás y no había participación ni respuestas, salvo que fuera el trabajo práctico. Así que me parece súper interesante, incluso cómo van recuperándose y trabajando en el tablón. Bueno, así que estoy chocha. No pierdan esta energía, que la vamos a necesitar. Es un año corto, es un fuego express, podríamos decir. No. Nosotros ya venimos con varias clases y esta clase yo les voy a dejar para que lean el texto de Rita Segato, pero les voy a subir el libro en el que están tanto el texto de Alarcón como el de Segato, para que hagan una actividad. Todos deben saber y todos y todas se deben encontrar con libros. Si han estado mirando la planificación, vieron que hay en la planificación los objetivos, o sea, los propósitos, el para qué. Fíjense que siempre uno se hace estas preguntas. ¿De qué se trata? La materia, por ejemplo. ¿Para qué vamos a...? ¿Cuáles son los objetivos? Es decir, yo a fin de año, ¿qué pretendo que ustedes sepan? ¿Qué pretende usted de mí? Dijo la Coca Sal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Metodológicamente. ¿No? El cómo siempre me habla de la metodología, ¿no? De qué recursos voy a usar y de qué manera los voy a usar. ¿Qué voy a hacer? Voy a preguntar, voy a analizar, ¿no? Siempre son verbos, ¿no? En las metodologías. Y que obviamente dialoga con esos objetivos. Y luego aparece una sección que es bibliografía. Está la bibliografía discriminada por unidades, incluso yo se las ordené de acuerdo al orden de lectura que vamos a hacer, o sea, no está, en el caso de la bibliografía por unidades, no está ordenada alfabéticamente. Cuando ustedes hacen un trabajo, siempre, y de aquí en más, todavía no hemos hecho trabajo, pero siempre van a tener que hacer la referencia bibliográfica. ¿Qué material utilizaron? Y esto no es un capricho, sino que es lo que a ustedes los sustenta para decir lo que dicen. Entonces, si ustedes retomaron un autor que plantea algo distinto a otro autor, no son ustedes lo que lo plantean, sino que es el autor. De aquí en más, les voy a mostrar un poco el despelote que tengo en mi escritorio. Yo generalmente sigo como cuando era estudiante haciéndome fichitas. Tengo fichas amarillas en mi época. Entonces leo un libro y me lo ficho. ¿Qué es lo primero que hago cuando leo algo? Pongo el autor, nombre completo, nombre y apellido, ¿no? El año de edición, el título, la editorial y el lugar en donde se editó. Y ahí después hago las citas, generalmente en las fichas lo que hago es recuperar citas textuales con el formato que se debe hacer. Entonces, hoy vamos a trabajar, mientras ustedes, es decir, van a tener que leer el texto de Rita Segato. Es una antropóloga argentina. Y mientras ustedes leen el texto de Rita Segato, que les voy a hacer ahí unas consultas, les voy a pedir que empecemos a ver el tema del paratexto. ¿Qué quiere decir esto de paratexto? Es decir, algo que está junto al texto. Yo sé que en el mundo de las malditas fotocopias, el tema del paratexto se ha perdido. E incluso en las escuelas secundarias se suelen trabajar, no tengo aquí ningún manual, con manuales o con libros en donde no se hace tanto hincapié. Creo que ahora sí, con el tema de que tienen metodologías de investigación y esas materias, pero
parecería que no, por cómo los veo cómo llegan a la escuela. Entonces, yo acá traje una serie de libros, libros de la Segato, que la quiero, la creemos, ya es amiga nuestra, para ver esto del paratexto. Un texto, esta unidad de sentido que desarrolla una idea, es un texto que puede ser visual, decíamos, o lingüístico. En este caso vamos a trabajar con textos lingüísticos. Antes de entrar a trabajar el texto, yo tengo que saber el marco en el que está ese texto. El texto puede ser un artículo de una revista. Generalmente ahora las revistas se están publicando en internet, ya casi no hay revistas científicas en papel, primero porque son muy caras y bueno, con la pandemia peor todavía. Revistas, no el para ti, también lo pueden citar al para ti, pero generalmente ¿qué usamos? Revistas científicas. ¿Qué quiere decir una revista científica? Es una revista que va a tener un comité evaluador. Es decir, hay una serie de personas, yo mando mi artículo, se le da a 3 personas, por ejemplo, para que lean ese artículo. Las personas son selecciones ciegas, o sea, no saben quién es el que escribe el artículo, leen el artículo, hacen una devolución y plantean si tenés algo que corregir, si está para publicar o no, y si está para publicar, si quieren que revises algo, que corrijas algo, o te lo rechazan, ¿no? Es decir, eso sería una publicación con referato, ¿no? Es decir, que hay un comité que lo evaluó, entonces la persona que va a leer ese artículo sabe que esa revista y esos artículos no son un delirio de alguien, sino que pasaron por distintas lecturas de comités y que están en este marco de comunidad científica. Bien. Y por otro lado están los libros. Los libros que implican una publicación. Hoy por hoy hay libros en formato papel, en este soporte, formato no, soporte papel, y libros directamente digitales. El libro en el que yo extraje los fragmentos de Alarcón y de Segato, que ustedes tienen para leer, es un libro digital, o sea, no se imprimió, sino que está en formato digital, en un formato de PDF. Sin embargo, es un libro, y tiene todos los elementos del paratexto de un libro, que ustedes lo van a tener que sacar. ¿Cuáles serían estos elementos del paratexto? Bueno, ¿qué tiene esto? Una tapa. Mi sobrina en el jardín me lo contaba, que se los contaban cuando le leían los cuentos. Bueno, la tapa. La tapa me va a tener los datos del autor, título del libro, algún diseño, lomo, esto se llama lomo o canto del libro. Esto es muy moderno. En la antigüedad, en la Edad Media, los libros eran muy escasos y se ponían así, no tenían este formato, eran pergaminos, y cuando empiezan a adquirir un formato más similar al del libro, se guardaban así, no así, ¿no? Esto tiene que ver con la evolución de la imprenta que aparece en el Renacimiento y la industria editorial que se desarrolla. O sea, se edita un libro, hay un editor. Una vez que yo ya miré la tapa, el lomo, la contratapa. En la contratapa generalmente lo que se pone es un anticipo. Cuando uno va a comprar un libro, lo primero que lee es la contratapa, más o menos de qué se trata. Hay como un gancho para que la persona lo lea. Luego, el libro puede tener estas solapas. Generalmente hay editoriales que se caracterizan, son reútiles las solapas porque nos permiten, ¿no? Generalmente en las solapas se pone una imagen de la autora, una breve biografía, que está bueno,
porque siempre que voy a leer, lo primero que tengo que saber es quién es el autor. ¿Es un autor contemporáneo o es un autor de otra época? Bien. Y luego ya me voy a meter adentro del libro. Y lo que me interesa que vean, acá tienen todos los datos del libro, el código, el famoso ISBN, que es un número normalizado internacional del libro, que nace para proteger la propiedad intelectual. El índice, ¿cómo está organizado? Está organizado por capítulos. Y esta organización, van a ver que generalmente tiene un prefacio, una introducción y luego una conclusión o un cierre. Puede ser un libro de un autor o de un autor que esté compilando. ¿Qué quiere decir esto de compilar? Que reúna textos de distintos autores. En ese caso se pone el autor, el nombre de la persona, entre paréntesis, comp o dir, como compilador o director. O sea que una persona dice, bueno, fulano, escribirme un capítulo para un libro de tal tema. Entonces se van, cada persona escribe en esa selección, se compila la obra y es una obra de distintos autores, compilada por fulano de tal. ¿Está claro? Bien. Luego viene lo que va a ser agradecimientos a mi tía Morocha, ¿no? El prólogo. El prólogo a veces lo escribe alguien, o a veces lo escribe, generalmente lo escribe alguien para presentarlo, ¿no? Y luego ya tendríamos la introducción. La introducción es importantísima, pero siempre, incluso cuando escriban un texto para una materia y demás, uno siempre tiene que hacer una introducción. Cuando va a hablar, hace una introducción. ¿De qué voy a hablar? ¿No? Es como vender, entre comillas, el tema, ¿no? ¿Qué tema voy a tratar? ¿Cómo lo organicé? Se puede poner cómo surge ese libro. A veces uno en la introducción, si es un libro que era de una tesis, aclara que fue el resultado de una tesis que después se modificó, ¿no? O esto es el resultado de un seminario que dio la autora, Bueno, eso ya suele ser eso sí suele ser del autor. Luego vendrá ese desarrollo y luego vienen los distintos capítulos. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Leer el texto de Rita Segato. Yo les hice una selección, pero lo que van a tener que hacer es presentarme todos los elementos del paratexto del libro en el que aparece el texto de Rita Segato. Yo les voy a dejar dos cosas. Por un lado, la página de Norma Zappa. Ay, bienvenidos al mundo de las normas Zappa, de aquí a la eternidad. Y por el otro lado, les dije el libro, así lo tienen en su totalidad. De ahí yo es que hice la selección para no hacerles leer tanto. Bien, entonces, día de hoy, actividad vinculada al paratexto. Una vez que tengo toda esta presentación, ¿qué me va a interesar? Saber quién es la autora. Importantísimo, siempre que leen a alguien, 3 renglones aunque sea, ¿no? Saber, ¿está viva o no está viva? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió si no está viva? ¿Quién es? ¿Qué formación tiene? ¿Es argentina? ¿Es europea? ¿Da clases? ¿No da clases? ¿No? Un montón de ejes que a mí me permiten conocerla. Antes era complicadísimo, en especial con los autores contemporáneos. Desde que apareció Internet tenemos 1 millón de herramientas para saber quiénes son los autores. ¿Dónde los podemos buscar? Muchos autores tienen sus propias páginas. Incluso ahí se nos abre un mundo. Cuando encontramos la página del autor o de la autora, ahí juntan todos sus artículos, su currículum y demás. A veces lo que se pone, muchos autores argentinos son del CONICET. El CONICET tiene un currículum
que está normatizado con el CEBAR. Entonces uno pone el nombre del autor, CV, que sería Curriculum Vitae, y ahí les aparece algunos datos de ese autor. O pueden buscarlo generalmente, bueno, después tienen para poder buscar entrevistas y demás, ¿no? En videos. Bueno, Rita Segato trabaja con Prometeo, que es una editorial. Después van a ir conociendo editoriales, van a ir teniendo conciencia de, incluso cuando van a comprar un libro, ¿no? Saber si este libro lo reeditaron, no lo reeditaron, si es un libro que se agotó o no se agotó, ¿no? Es decir, ir conociendo todo esto que ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver con historia del arte y la cultura? ¿Qué tiene que ver con cualquier persona que haya atravesado cualquier formación superior? Es algo imprescindible. ¿Por qué? Terminado el trabajo, sí o sí, la referencia bibliográfica. Y la referencia bibliográfica no se hace como yo quiero, sino se hace de acuerdo a las normas que puede ser que la revista, en el caso de, volvemos al artículo de la revista, que la revista me plantee, es decir, trabajamos con las normas APAS 2017. Bueno, normas APAS 2017 y ahí hacemos la referencia. O trabajamos con normas APAS 2019, ¿no? Así se va planteando. Bien, nada más a leer a Segato.